¿Cómo están? Estamos contentos de estar nuevamente aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios, para estudiar acerca de aquel quien nos salvó y quien nos dio su gracia y en quien nosotros podemos tener una vida de crecimiento, de transformación a través del Espíritu Santo. Este estudio se llama La sencilla verdad de Cristo. Es sencilla, pero es profunda, ¿verdad, Víctor? Y esta verdad tiene mucho poder, esta verdad salva, la palabra de Dios salva, es decir, Jesucristo, ¿no es cierto? Pero que está allí en su palabra donde nos muestra cómo fue ese sacrificio que él hizo por cada uno de nosotros y que la salvación es solamente por gracia, no hay nada que nosotros podamos hacer y yo creo que eso lo vamos a repetir hasta el cansancio. Pero quiero aprovechar como Laura aprovechó, al principio no quiero poner celoso, de saludarlos y agradecerles por acompañarnos en este momento. No sé si es tarde o mañana para ti, no sé dónde estás, dónde vas a ver este video, pero te agradezco infinitamente por acompañarnos y deseo de corazón que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Vamos a inclinar el rostro y vamos a comenzar con una oración. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente te agradecemos por darnos este momento, este espacio en el cual podemos estudiar tu palabra con nuestros queridos amigos, oyentes, familias, hermanos, visitas. Queremos, oh Dios, implorar la presencia de tu Santo Espíritu conforme lo has prometido, para que podamos entender cabalmente el mensaje de tu palabra, que lo podamos atesorar y que podamos vivirlo. Por favor, da una bendición muy, muy especial a nuestros queridos oyentes y a su familia, a quienes ellos representan. Que la presencia tuya a través de tu Santo Espíritu sea una realidad. Lo pedimos en el nombre y por los méritos santos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bien, Víctor, el título de este estudio, que es el número 2, se denomina Jesús y Zaqueo. Y como subtítulo, ¿qué vino a hacer Jesús? Okay, vamos a leer entonces el párrafo que tenemos para hoy. Sí, que está en el libro de Lucas, en el capítulo 19 y el verso desde el 1 hasta el 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, a un árbol, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió de prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo los he defraudado a alguien, les devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gracias a Cristo que vino a salvarte a ti, a salvar a Víctor, a salvarme a mí. A los perdidos. A los perdidos. Todos nosotros estábamos perdidos y el mundo, por ende, también estaba perdido. ¿No es cierto? Comienza el relato que dice que Jesús, entrando en Jericó, iba pasando por la ciudad y dice que un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Jefe rico, chaparrito. Dice que era bajito también. Chaparrito, da alguna descripción bajito, así, ¿no? Peticito, como decimos nosotros en Argentina. ¿No es cierto? Y también dice así el relato, ¿no es cierto?, que él tenía en su corazón el deseo de ver a Jesús. Exacto. ¿Y por qué será que aclara que, y por qué dirá? Porque a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo este pasaje, de que aclaran que era jefe de los publicanos y rico. Bien. ¿Qué pasó antes de eso? Él dice que era jefe de los publicanos. Sabemos que los publicanos lo que hacían eran cobrar impuestos para Roma, ¿no es cierto?
Imagínate hoy si tú vives en los Estados Unidos que él era un empleado del IRS, Ujú, o si vives, no sé, en Argentina le decían la DGI, no sé cómo le ujú, dirán en tu país, ¿no es cierto? Pero él era jefe, es decir, que había mucha gente que trabajaban para él. ujú, Y se había hecho rico, dicen ujú, algunas versiones. ujú. ¿Por qué se había hecho rico? Porque no cobraba la parte que correspondía a los romanos, que ellos exigían, ¿no es cierto?, el porcentaje, sino que él grababa esos impuestos con un porcentaje más alto y eso quedaba para él. Exacto. Eh, sí, lo que todavía no se contesta es la pregunta de por qué aclara que era rico. Él era rico. ¿Por qué aclara eso? ¿Qué pasó antes de Ok, eso? si vemos en el capítulo 18, Ah, ¿no es cierto? ok. Vamos a ver que Jesús tuvo otro encuentro con otra persona que también era un funcionario y era rico. Ajá. En este caso no era un publicano, ¿no es cierto? Era un Ujú, judío rico. ujú, Y también va al encuentro con Jesús, ¿no es cierto? Él quería también encontrarse con Jesús. sí. Tenía esa inquietud, ¿no es Ujú, cierto? Y había tomado la decisión y yo creo que tal vez fue de noche, ¿no es cierto? Para que nadie lo vea. Pero él fue al encuentro con Jesús y, claro, el encuentro fue un poquito diferente. Podemos allí comparar, ¿no es cierto?, cómo fue esa presentación que Zaqueo hizo ante Jesús y cómo fue la presentación que hizo este rico. ujú. Saqueo, sabemos que era considerado pecador, ¿verdad? Este, o sea, que una persona odiada, Sí, pero a la vez se había enriquecido. Y cuando se encontró con Jesús, él trató de hacer todo lo más posible para verlo, ¿no es cierto? Porque todo el mundo hablaba de Jesús, todo el mundo hablaba de que Jesús, cómo era el trato de Jesús con las con los personas, ¿no es pecadores cierto? sobre Con los pecadores sobre todo, los considerados los pecadores, considerados. publicanos, prostitutas. Recordemos que él mismo dijo, los publicanos y las prostitutas van adelante de ustedes al reino de los Sí, cielos, ¿no es porque, cierto? porque una cosa, en realidad todos los seres humanos somos pecadores. Mm, Seamos publicanos, en este caso eran publicanos y judíos, todos eran pecadores. Ellos consideraban que por pertenecer a la élite, ¿no es cierto?, de los religiosos, ¿no es cierto?, que no tenían pecado, mm, ¿no es sí, cierto? Y por eso llamaban a Zaqueo publicano y pecador, pecador. un pecador. Pero Mm, yo creo que muchos de ellos lo envidiaban porque Zaqueo tenía una buena posición social y lo criticaban, pero a su vez ellos hubiesen querido tener, no sé, todo hacerlo, ese dinero, todo ¿verdad? ese dinero y haber hecho lo mismo. Lo que pasa es que no se animaban. Exactamente, exactamente. Que en el caso del joven rico, la diferencia es que cuando él buscó a Jesús, lo buscó sinceramente, por Sí, supuesto, ¿no es cierto? Él lo buscó sinceramente. Entonces Jesús le dijo, guarda los mandamientos, le bien. sugiere. Pero sabemos que Jesús era bastante psicólogo cuando él, él sabía con quién estaba hablando y sabía las preguntas que hacerle. Ah, Entonces le dijo, guarda los mandamientos. ¿Y qué le iba a contestar este joven rico, este funcionario? Ah, oh, mira, señor, le sacó así sí, un checklist. Me hizo el checklist. le mostró el Mira, hago pedigrí. esto. Ah, le dijo Jesús. Qué bien, le dijo Jesús. ¿No es cierto? Que bueno. Bien, ¿Sabes una cosa que falta? bien. Porque ¿sabes que cuando nosotros queremos guardar la ley, Ujú, siempre algo nos va a faltar? exacto. ¿No es cierto? Por ahí una cosa. Ya, Y lo otro que le dijo, mira, ¿qué te falta? ¿Qué le dijo que le faltaba? vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dáselo a Y, los pobres. y luego, Y sígueme. Fíjate, volviendo a lo que tú decías recién, que él le mostró la lista esa de cosas que él guardaba, que él hacía. Yo creo que le mostró más todavía. Me así. imagino, ¿no es cierto? Porque le dice acá, desde niño yo he guardado, y seguro que si le dijo de niño, le habrá dicho, mi papá era jefe en el templo. Mi Ujú. tío, mi tío también era de los ancestros Sacerdote, sacerdotes, sí. porque a veces nosotros mostramos la credencial, ¿no es cierto? Ujú. Queremos mostrarle a Dios lo que nosotros somos, lo que es nuestra familia. Ah, mi abuelito, mi abuelita fueron fundadores, fueron pioneros de la iglesia. Ujú. Y nosotros creemos a veces que por eso tenemos privilegio Ujú. ante otras personas. Exactamente. Nunca me voy a olvidar de un incidente que me ocurrió trabajando en el hospital de Florida, que es un hospital que se inició en nuestra institución religiosa, ¿verdad?
Y yo recuerdo que, bueno, ahí trabajaba todo el mundo, o sea, no importaba si eran de la religión o no. Entonces los pacientes también eran de la religión o de otra religión o no tenían religión, ¿verdad? Entonces me encontré con un paciente, el familiar de un paciente, no todo muy bien puesto, con anteojos, leyendo libros y qué sé yo. Y cuando entro le digo, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Yo soy el doctor Tanto. tanto. Bien. Y yo digo, doctor, no sé si era en teología, en filosofía, en doctor médico, no sé. Y empezó a hablar, ¿no? Ujú. Y empezó a mostrarme todas sus credenciales. Nosotros somos descendientes de no sé quién, de la iglesia, no sé cuánta generación de la iglesia, no quiero nombrar iglesia, no quiero nombrar religión, pero de cuánta generación y mi abuelo fue, o sea, en ningún momento mencionó el personaje principal por el cual nosotros somos cristianos. ¿Quién es? Ni somos salvos, Cristo Jesús. En ningún momento dio testimonio de Cristo Bien. y él no sabía que yo era de la religión, no lo sabía, Ah, ¿no es sí. cierto? Después me preguntó, ¿desde qué? Soy de su misma religión. Bien. No tengo sus ancestros, pero soy de su misma religión. Y bueno, lo dejé ahí, pero yo después meditaba para mis adentro. En ningún momento mencionó a Cristo, solo su pedigrí. Y yo creo que el joven rico hizo eso, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que hizo. Bien. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le tocó la fibra más íntima de su problema. Sí. Mira, yo creo, claro, Jesús, una persona muy educada, ¿no es cierto? Aunque era sencillo y directo, era educado. Porque yo en el lugar de Jesús le hubiese dicho, como hacemos nosotros los argentinos, ¿y qué me interesa que guardaste todo? ¿Qué te hace mejor? Ajá, exactamente. Eso no nos hace mejor que No. nadie, el haber guardado, el comer lechuga y no comer carne, el vestirme así o asá, el escuchar esta música o escuchar el otro. Eso no nos hace mejor que nadie. Exacto. A veces estamos confundidos y sin decirlo, ¿no es cierto? Lo implicamos. Lo implicamos, lo tenemos adentro en el corazón, en la mente, y cuando vamos a la presencia de Dios, le queremos decir a Jesús, mira Jesús, yo no como carne. Mira Jesús, yo escucho himnos solamente. Mira Jesús, yo me he visto así o asá. Y vuelvo a decir, Jesús. Y medimos a la gente por cómo se viste, por si se pone joyas o no se pone joyas. Yo me pongo joyas, no me importa. Realmente, si algún día me pregunta alguien por qué te pones joya, yo le voy a contestar bien fundada en la palabra de Dios. Pero nos basamos la diferencia de la religión en eso, ¿no es cierto? En lo que hacemos y cómo somos por fuera. Pero nadie ve lo que somos por dentro, solamente Jesús. Por eso Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Exacto. Si tanto me quieres encontrar, este soy yo, ¿no es cierto? Y esto es lo que yo requiero, tu amor por la gente y por mí. Entonces, dice que el joven no esperaba que le dijera eso, vamos a empezar por ahí, lo sorprendió. Y entonces dice que bajó la cabeza porque se sintió triste en ese momento. Dijo, yo no puedo hacer eso. Eso No, ya no puede claro. entrar en mi checklist. Mira, hay cosas que no se ven, que están dentro de nosotros. Hay cosas que nosotros hacemos que las podemos mostrar, ¿no es cierto? Y por eso a veces queremos aparentar. Pero en el corazón de este joven había egoísmo. Exacto. Había tal vez orgullo. Que eso solamente lo ve Dios, solamente lo ve Jesús. Y todos somos egoístas y orgullosos. Todos tenemos un poco de eso. Sí, nadie es mejor que nadie en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces dice que Jesús respondió, dijo, cuando el joven se retiró, dijo, no, bueno, yo creo que fue antes de que el joven se retirara. Dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de Dios. Los que lo oyeron decir esto dijeron, ¿quién podrá entonces ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es que ya venía lo de Zaqueo y Jesús les estaba enseñando una gran lección aquí.
porque el pensamiento de esa época era que, y ahora también, Sí. si a ti tú ves una persona bendecida, que no se enferma, que tiene riqueza, oh, y que va a la iglesia, oh, qué bendecido, que Este es es por eso. especial para Dios. Este es especial para Dios, debe ser salvo ya. Sí. ¿No es cierto? Bueno, el mismo pensamiento, y más acentuado todavía, estaba en esa época. Claro. Ellos pensaban que Dios bendecía a los ricos porque eran justos. Entonces, dijeron los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser Claro. salvo entonces? Si este que nosotros pensamos que se merece, que está bendecido por Dios, que es especial para Dios, no se salva, entonces ¿quién se va a salvar? ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse, no es cierto? Uh-huh. O sea, lo que Cristo les iba a enseñar después con el incidente que seguía era la verdadera motivo de su misión aquí en la tierra. Y no nos olvidemos de lo que dice el Señor allí, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y que de esto de ninguna manera este versículo quiere decir que los ricos no van a tener la oportunidad de salvarse. Uh-huh. Porque muchas veces nosotros pensamos así, que es difícil llegar a un rico con el Evangelio, que es difícil que un rico se salve porque tiene todo lo que quiere, todo lo material, ¿no es cierto? Y no es así. A veces esas personas son las más necesitadas. Son las más necesitadas, y de pronto cuando se entregan a Jesús, son los más dadivosos, son los que más cooperan con la obra de Dios. Eso es hermoso. Y vemos entonces que la influencia de la persona de Cristo, que ya se ejercía en ese momento. Cristo se hizo famoso por sus enseñanzas, porque es como que iban, es como que contradecía la cultura de la época, la cultura que ellos tenían, ¿verdad? Era contracultural Jesús, ¿verdad? Y fíjate, los judíos pensaban que Dios les pertenecía a ellos, que las bendiciones eran para ellos, que ellos eran mejores que el resto de las personas. Y a veces nosotros como iglesia cometemos errores. O pensamos, ¿no es cierto?, que somos privilegiados, que las bendiciones de Dios son para nosotros, que los otros que no pertenecen a mi iglesia son los perdidos. Se van a perder. Se van a perder. Son la ramera, son de Apocalipsis, son la bestia de Apocalipsis y todo eso. Bueno, entonces dice, la influencia de la persona de Cristo era muy grande. Fíjense que la ansiedad de Zaqueo en ver a Jesús, dice, la Reina Valera dice que procuraba ver quién era Jesús. La versión traducción al lenguaje actual dice, salió a la calle para conocer a Jesús. Y la nueva traducción viviente dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús. O sea, que estaba intencionalmente tratando de descubrir al Salvador. Entonces dice que en el original, el griego, que es procurar, quiere decir, es jorao, y que puede traducirse como prestar atención a, experimentar, discernir claramente. Eso es lo que quería hacer Zaqueo, quería encontrarse con Jesús para discernir aquello que era tan extraño para todos, ¿no es cierto? Físicamente o mentalmente. Aparentemente había escuchado hablar de Jesús. Seguramente. ¿No es cierto? La fama de Jesús se estaba corriendo, ¿no es cierto?, por toda aquella región, así que él había escuchado seguramente hablar de Jesús. Y yo creo que Zaqueo, ¿no es cierto?, recibía maltrato, recibía, ¿no es cierto?, injuria, recibía insultos, ¿no es cierto?, y él seguía haciendo lo que estaba haciendo, pero con un poquito de culpa, porque... Tal vez tenía un poquito de sentimiento de culpa. Porque por un lado le estaba robando a sus compatriotas, y por otro lado era una marioneta de Roma, ¿verdad? Sí, era odiado por sus compatriotas y usado por los romanos. Y entonces seguramente habrá escuchado de Jesús que había perdonado a pecadores, que Mateo lo estaba siguiendo, que era otro publicano, ¿no es cierto? Y en su corazón ardía esa esperanza de que él también lo aceptara, Jesús, ¿no es cierto? Y mira lo que yo cuando leía la historia, ¿no es cierto? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? Cuando tú deseas conocerlo, Dios se presenta. Dice que Jesús cuando pasó por allí, miró para arriba. Es decir, Jesús lo vio también intencionalmente. Mateo lo buscó intencionalmente, quería conocer a Jesús. Zaqueo, ¿qué dije? Mateo. Oh, perdón, Zaqueo. Bueno, Mateo también. Pero entonces, cuando tú deseas conocer a Jesús, Jesús se te revela.
Jesús se revela, Jesús se exactamente, revela. Jesús se revela. Entonces dice que Jesús, como tú dijiste, miró para arriba y se hizo una autoinvitación a la casa de Saqueo. Ya me contagiaste. Se hizo una autoinvitación a la casa de Saqueo y dijo, bueno, Saqueo, ¿sabes qué? Tengo que ir a tu casa a posar. ¿Qué cosa? No solo que Jesús me miró, sino que me mostró aceptación, está aceptando de ir a la casa de un publicano, un pecador. No, y fíjate que le dijo más todavía. Es necesario, le dijo. Ajá. Es decir, es necesario que yo entre a tu vida, que yo entre a la vida de tu familia. ¿Por qué? Porque Saqueo lo estaba buscando. Entonces, es necesario que hoy Jesús entre a tu vida, es necesario que Jesús hoy entre a la vida de tu familia. Él te mira intencionalmente como lo hizo con Saqueo. Yo no sé si tú ya conoces al Señor, yo no sé si tú has aceptado al Señor personalmente como Salvador tuyo, yo no sé si tú has aceptado la gracia, el perdón, ¿no es cierto? Y el regalo de la salvación que Jesús quiere hacerte. Pero si tú lo deseas en tu corazón, y hoy alguien te invitó a ver este video, quiero decirte que Jesús también te está mirando. Que Jesús está diciendo, como le dijo a Saqueo, es necesario que yo entre a tu vida, porque es necesario que te bendiga. Dios tiene bendición para ti y para tu familia. Abundante. Y como de costumbre, está la murmuración de los envidiosos, ¿verdad? Porque dice que enseguida empezaron a murmurar, ¿cómo este rabí se atreve a ir a comer, a posar en la casa de un pecador semejante, de un traidor de nuestro pueblo? Y pedirle posar en su casa. Claro, estaban envidiosos porque Jesús no les pidió entrar a sus casas, sino que pidió entrar a la casa de uno que estaba deseando conocerlo, de un pecador, ¿no es cierto? Como todos somos pecadores, pero él estaba reconociendo que era pecador y que él necesitaba encontrarse con Jesús y necesitaba ese perdón, esa relación con él. ¿Y Jesús a quién llega? A los que están dispuestos, a los que están dispuestos, a los que se humillan, lo buscan, a los que se humillan, a los que reconocen, ¿verdad? Dice que Jesús era como que descolocaba a la gente, él le daba importancia a quien no la tenía y ¿no es cierto? Y buscaba siempre al villano de la película. Siempre iba con el villano de la película, ¿verdad? Y se ponía de parte del villano de la película y rescataba al villano de la película. Y lo convertía en bueno. Exacto, ¿qué él vino a hacer eso? Exacto, él eso es lo que vino a hacer. A buscar, dice, lo que estaba perdido. Exacto. Él no vino a buscar a los que están sanos, dice, vino a buscar a los enfermos. Yeah. Y hoy en día seguimos haciendo eso, seguimos criticando y criticando que por qué se viste así, que por qué usa esto o deja de usarlo, que porque si come verdurita o que porque come carne o porque lo que sea, porque escucha cierta música y un montón de cosas, ¿no es cierto? Seguimos haciendo lo mismo. Y no nos damos cuenta que la puerta del reino de la gracia no está cerrada. Hay gente que la ha querido cerrar y ha dicho, no, mire, hasta acá llegamos, hasta acá entramos en la gracia, ustedes quedan afuera, ¿verdad? Y es feo. Qué increíble eso. Sí, es como feo. Si tuviéramos autoridad nosotros para decir ¿Quién se salva y quién no? ¿Quién se salva y quién no se salva? Hasta aquí llega la gracia, a partir de aquí está cerrado. ¿De dónde sacamos eso? No sé, sinceramente. La cuestión es que miren lo que, parafraseando lo que le debe haber dicho Saqueo al Señor. Dijo, Señor, dijo Saqueo, yo soy un pecador, pero ahora creo en ti. Y mi fe me llevó a actuar. Porque fíjense, al contrario que el joven rico le sacó la larga lista de cosas que él cumplía, ¿verdad? Y al sacarle la larga lista que cumplía, ¿no es cierto? Pensó, bueno, estoy bien. Estoy ready Exacto, me está preguntando si cumplo los mandamientos y yo los cumplo. En cambio, Saqueo le dijo, Señor, me siento horrible por lo que hice. Exacto. ¿No es cierto? Siento culpa porque le robé a mis hermanos y porque me puse a trabajar para el enemigo. Siento culpa y mira lo que yo empecé a hacer, porque esa culpa a mí me llevó a hacer esto, Señor. Mira, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
Y dice, sin algo defraudado, que él Le sabía, devuelvo 4 veces. 4 veces, ¿Sabes quién devolvía 4 veces? El que robaba. el que roba. Porque el que debía tenía que devolver lo que había pedido prestado, ¿no es cierto? Ya. Pero el ladrón dice que tenía que devolver 4 veces más. 4 Y él veces. ya lo hacía. Se había autocastigado. Sí, y era sincero. Y era sincero. Era sincero. Claro. Porque a veces nosotros, los cristianos, ¿no es cierto?, queremos ocultar cosas y nos queremos escudar y decimos, bueno, no, en realidad yo no defraudé, yo no robé. Y en realidad lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, a veces ocultándonos detrás de ese ropaje de cristianito buenito, ¿no es cierto? O de que cuando nosotros agarramos nuestra Biblia y vamos a la iglesia y creemos que por eso podemos hacer cosas. Y eso no es así. Claro. Dios conoce el corazón. Sí, fíjense que Zaqueo, yo me gusta que lo voy a leer de cómo lo escribí. Dice, muy al contrario, joven rico que se enorgullecía de su herencia y supuesta perfección. De acuerdo con él mismo, guardaba los mandamientos desde pequeño. Pero cuando llegó la hora de la verdad, no tenía lo más esencial: amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cuántos pobres se hubieran beneficiado y cuánto él con su capacidad hubiera contribuido a la obra del Señor? Pero no fue así. ¿Por qué? Decidió que amaba más su obediencia y sus posesiones. O sea, su persona, su orgullo de ser un hijo obediente de Dios y lo que él poseía. Amaba más eso más que a Dios. Yeah. Amaba más el guardar. Es decir, que él creía en la salvación por obra. Por eso él le sacó la lista allí y le dijo, yo todo esto lo hago. Es decir, yo me merezco la salvación. Y a veces inconscientemente hacemos eso. Guardamos cosas y eso nos hace pensar de que somos merecedores de la salvación. Exacto. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Disminuimos el sacrificio que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Si nosotros hubiésemos podido conseguir salvación por guardar cosas, ¿para qué vino Jesús? ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? Se hizo hombre, murió, la muerte más horrible que uno pueda pensar, y después resucitó al tercer día. Y de ahí subió a la diestra de Dios, que desde ese momento está intercediendo por nosotros, no desde otra fecha, desde el momento que subió al cielo. Eso es tema para otro momento. Pero terminamos diciendo, ¿no es cierto? No sé si tú quieres agregar algo, pero el punto 6. Dice, este es también eso también me llamó la atención. hijo de Abraham. ¿Por qué Jesús afirmó que este es también hijo de Abraham? Porque los judíos creían que ellos solamente por ser descendientes de Abraham eran merecedores de Dios, de la gracia de Dios, de los regalos de Dios, de la salvación. Ellos eran los únicos, porque eran descendientes. Bueno, pero Zaqueo era judío. Pero acordate que lo consideraban un pecador, un publicano, es como que estaba descartado por lo que él hacía, por su trabajo que hacía. Y Jesús les aclaró, por más que él esté haciendo esto, por más que sea pecador, como ustedes dicen, él es un descendiente de Abraham. Él es hijo de Abraham. Es hijo de Abraham. Y todos nosotros somos hijos de Abraham. Somos descendientes espirituales. Exactamente, porque fíjense, hay algo bien clave en el hecho de ser hijo de Abraham. Jesús entonces afirmó que este hijo de Abraham, a quien se le prometió en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y Cristo extiende su bendición a todo el mundo, de todas las épocas que han existido y que existirán. La gracia de Cristo cubre a todas las personas que han vivido, que viven y alguna vez van a vivir. Punto. Y todos esos que acepten todos a Jesús, los que acepten por fe a Jesús, son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham. Esto precisamente vino Cristo a hacer, a salvar lo que se había perdido. Esa es la sencilla verdad de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén, gloria a Dios. Bueno, hemos llegado al final del estudio. Espero haya sido claro. Queremos presentar esto en forma sencilla, pero la verdad es bien profunda. Si esas cosas se repiten en tu vida, si nosotros pensamos o tú piensas que por cumplir eres mejor, que por cumplir estás más calificado ante Dios, estás equivocado.
la entrega a Jesús tiene que ser diaria. Y la transformación a través del Espíritu Santo tiene que ser también por gracia, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Él hace en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿Ok? Así que dejamos aquí. Dejamos aquí. Deseamos que el Señor te bendiga. Comparte estos videos con tus amigos, con tu familia. Y si tienes algún comentario, puedes hacerlo allí por el chat. Por el Messenger puedes mandarnos tu comentario, puedes mandarnos tu sugerencia. Serán bienvenidas, serán aceptadas. Porque nosotros no pretendemos ser la verdad es Cristo Jesús. Entonces tratamos desde nuestra humilde perspectiva compartir las enseñanzas sencillas, ¿no es cierto?, del Señor Jesús. Sencillas pero profundas, como dijo. Ok, vamos a culminar con una oración. Sí. ¿Quieres orar? Sí, claro. Padre Dios Santo, nuevamente gracias por habernos dado este momento en el cual pudimos en paz abrir tu palabra y compartirla con nuestros queridos oyentes, que son hermanos, familias, visitas. Por favor, Señor, bendice a nuestros queridos hermanos, dales tu bendición a ellos y a su familia, a quienes representan, y quédate aquí con nosotros en el estudio. Da tu bendición a este misterio que no es nuestro, es tuyo, Señor. Desde nuestra humilde posición queremos seguir compartiendo el mensaje de tu palabra, tan sencillo como tú lo has dejado en tu palabra, pero profundo, ¿no es cierto? Porque es tu verdad, porque es tu salvación que podemos encontrar solamente en ti, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, pedimos estas bendiciones en tu nombre y por los méritos del Señor Jesús, que es el único que tiene mérito, y la honra y la gloria serán para el Padre, como Él dice. Amén, amén y amén. Y amén.